La gestión de los alérgenos en la industria alimentaria es un aspecto fundamental para garantizar la seguridad de los consumidores y, por supuesto, el cumplimiento de la normativa vigente. En un mundo donde realmente las alergias alimentarias están en aumento y eso me obliga a una correcta identificación, a un correcto etiquetado y control de alérgenos a nivel de fabricantes, distribuidores y organismos regulados. Este episodio lo he enfocado en resolver dudas que he recibido de mis alumnos, que he recibido a través de la página web y del correo electrónico. Vamos a resolver dudas de qué son realmente los alérgenos, qué alergias nos pueden causar, dónde estarían los umbrales de detección y etiquetado, cómo afecta la contaminación cruzada, cómo implantar protocolos de limpieza. Estas y muchas dudas son las que vamos a resolver en este episodio, así que quédate conmigo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Marife Montes y aquí estamos de nuevo en este episodio del podcast donde estamos siempre hablando de requisitos, de herramientas, de trucos, de mejoras, siempre en seguridad o en inocuidad alimentaria. Así que este episodio está enfocado en resolver dudas. Como ya dije en alguna ocasión, voy a intentar que alguno de estos episodios que voy publicando sea de resolver dudas. Es por ello que te invito y te animo a que a través de mi página web o de mi correo electrónico marifemontes.com puedas escribirme qué dudas tienes dentro de tu sistema de seguridad alimentaria, qué dudas te surgen a la hora de cumplir o de poder implantar correctamente algún requisito de inocuidad alimentaria. Mándame a contacto@marifemontes.com tu duda. Yo la iré recopilando, las iré ordenando y podré así publicar episodios como este que nos trae hoy sobre resolver dudas en la gestión de los alérgenos. Así que vamos a comenzar con este nuevo episodio. Como digo, pues vamos a ir resolviendo algunas dudas. Estas están recopiladas, como digo, a través de los alumnos y a través de mi página web, y he recopilado estas dudas dentro de la materia en la gestión de alérgenos. Vamos a ir resolviendo algunas de ellas que he visto más relevantes, las más recurrentes y las más numerosas. La primera duda es: ¿qué alimentos son realmente alérgenos? Parece que pues todavía nos van quedando dudas en qué serían realmente los alérgenos. Los alérgenos en realidad son ingredientes o son alimentos en sí, porque puede ser un propio alimento, que este alimento pues también lo estamos usando como ingrediente y que cuando es consumido está desencadenando una reacción alérgica a personas que son sensibles a su consumo. Tenemos legislación como puede ser la FDA, el reglamento de la Unión Europea, el 1169, o a través del Códex, en el que pues a través de estas normativas nos van identificando cuáles son estos alimentos más comunes que realmente causan alergia, y de esta manera nosotros así podremos identificar si está dentro de nuestra lista de ingredientes para así poderlos destacar en el etiquetado. Si nos vamos a la legislación que tenemos dentro de la Unión Europea, son 14 los alimentos obligatorios que tienen que ser etiquetados. Si luego nos vamos a la FDA, en este caso serían 9. Te nombro rápidamente para así recordar, que tampoco pretendemos aprenderlos de memoria, pero sí, pues recordar cuáles serían los alérgenos que tenemos dentro de la Unión Europea, que tienen que estar siempre identificados de manera destacada dentro del etiquetado alimentario. Estos 14 son el gluten, los crustáceos, los huevos, pescado, cacahuetes, soja, leche, frutos de cáscara, apio, mostaza, granos de sésamo, dióxido de azufre o sulfitos, altramuses y moluscos. Estos son los 14, como repito, de la Unión Europea. Luego, si nos vamos a la FDA, por eso es importante también tener en cuenta en este aspecto que busques, que sepas bien cuál es el destino de tu producto, para que así, en función de ese destino, si estamos dentro de la Unión Europea, pues ya sabemos que son esos 14. Si nuestro destino es dentro de los Estados Unidos, pues así nosotros podremos modificar la etiqueta y adaptarla al país de destino. Que no de origen. Este es un aspecto importante, el saber a dónde nosotros vendemos nuestros productos. En este caso de la FDA tenemos una lista de 9, hasta hace poco eran 8, ya incluyeron un último, el 9º alérgeno, que en este caso serían entonces, te digo, leche, huevos, pescado, crustáceos, frutos secos, cacahuetes, trigo, soja y sésamo. Como digo, este es el último que en el año 2023 se incluyó en la lista de los 9 alérgenos de la Unión de Estados Unidos, de Estados Unidos. Y pues hace también poquito que incluso pues te animo a que te invito a que vayas a mi blog, donde ahí hay un artículo en el que pues ya la FDA declaró
o sacó de la lista al coco, porque antes estaba dentro de los frutos secos, estaba dentro el coco, y ya en este caso, bueno, pues han declarado que el coco no estaría dentro de este grupo de alimentos, de ingredientes para que sean etiquetados dentro del destacar que sean alérgenos. Por eso es importante, ¿vale?, que tengamos siempre presente esta lista, que como digo no es necesario aprendérsela de memoria, pero sí que tengamos las referencias legislativas donde sí que nos indican cuáles serían los destacados dentro de nuestra lista de alérgenos. Hay una segunda pregunta también recurrente, es que si existen más alérgenos realmente dentro de estos alimentos que no tengan que ser etiquetados, pero si realmente hay más alérgenos. Pues sí que lo hay. Realmente se han declarado hasta 160 alimentos que pueden causar alergias al consumidor, pero sí que es verdad que como estos restos desde el número 14 en la Unión Europea, pues hasta estos 160 pues sí que son alimentos que no son tan recurrentes en causar estas alergias al consumidor, y por tanto, bueno, pues según su prevalencia se ha considerado que son alergias menos comunes, y por eso pues no la necesidad o la obligación de indicarlos en el etiquetado. Pero sí que es verdad que como consumidores seguro que más de uno que me está escuchando podrá decir, bueno, pues, y levantar la mano en el caso de que, bueno, pues yo tengo alergia a otro tipo de alimentos, y ahí en este caso el consumidor sí que tiene que estar muy precavido en leer bien todas las etiquetas, porque en este caso estos alimentos que causan alergia ya no tienen que ser destacados, y bueno, pues hay que buscarlos un poquito en el etiquetado. Aquí abogo yo también un poquito en el sentido de que como industria alimentaria, para que seamos también relevantes a la hora de poder tener un etiquetado que sea lo más claro posible, que a veces necesitamos una lupa para ver la lista de ingredientes, bueno, pues que intentemos, por supuesto, está regulado por la legislación cuál sería el tamaño de la letra que tienen que tener los etiquetados, pero bueno, llegamos a algunos a una edad en la que ya nos cuesta un poquito más de trabajo leer estas etiquetas. Pero como digo, hay muchísimos más alimentos que causan alergias, como pueden ser legumbres, como pueden ser el maíz, el kiwi. Hay determinadas frutas que causan determinadas alergias, como digo, el kiwi, el plátano, la piña, semillas también. Se dan casos de alergias a la amapola, a la chía, al lino, al girasol, a carnes rojas, a café, a cacao, como digo, a determinadas frutas, manzana, zanahoria, al apio, que bueno, pues son productos que realmente, como digo, pues hasta 160 alimentos que se han declarado pues que pueden causar alergia. Una tercera pregunta que también me hacen es que esta lista realmente que tenemos, como hemos podido comprobar en la FDA, que eran 8 y se añadió un noveno, o en la Unión Europea que tenemos hasta 14, si esta lista se puede ir modificando sobre el tiempo. Y es verdad que no es que sea una lista que esté constantemente cambiando, pero sí que es verdad que tanto la FDA como la Unión Europea están abiertos a incluir nuevos alimentos, donde hay un protocolo de trabajo antes de incluir ese nuevo alimento en la lista de ingredientes destacables como alérgenos, pero sí que realmente es posible. Esto puede ser a través de una evidencia científica médica, en donde bueno, pues se puede demostrar que bueno, pues es un riesgo significativo, hay una prevalencia en el consumidor, como ha podido ser el caso de la soja en Estados Unidos, o bien por petición ciudadana, a través de determinadas formulaciones oficiales que se pueda hacer a estas entidades, como digo, a la FDA o a la Unión Europea, en donde bueno, pues si se ve que realmente es considerable la importancia, pues se incluiría. Desde el año 2011 que se publicó el reglamento 1169 en la Unión Europea, no se ha incluido ningún alérgeno más a esta lista de los 14. Sí que es verdad que he podido leer algunos estudios en el que bueno, pues se ha considerado el incluir determinados alimentos, como puede ser el maíz o la alfalfa, dentro de esta lista de ingredientes, pero que aún no se ha hecho oficialmente, con lo cual sí que digo que puede ser posible que se amplíe esta lista o que disminuya la lista, como puede ser también en Estados Unidos, donde se ha eliminado el coco, pero que realmente bueno, pues todo lleva un protocolo de trabajo detrás, que no es tan rápido el modificar esta lista de ingredientes. Hay una cuarta pregunta que me han hecho a través de la página web, en el que me preguntan sobre los umbrales, que si hay determinados requisitos para establecer cuál sería el nivel o el llamado umbral para poder determinar si un alérgeno está presente o no en el alimento. Un umbral sería la cantidad mínima de este alérgeno que puede provocar una reacción
a una persona alérgica. Aquí entraríamos en dos tesituras. En un primer lugar, que sería, porque es verdad que siempre hablamos de trazas, aquí es donde tenemos siempre, ¿no?, el qué cantidad es una traza, o también qué cantidad sería detectable en función también de cada parámetro que estemos buscando y la técnica de laboratorio que se esté usando, pues este umbral o esta capacidad que tengamos de detectar la presencia de un alérgeno, pues puede modificarse en función de la técnica de laboratorio que estemos usando. Y también es verdad que un mismo umbral puede provocar una reacción alérgica a una persona de manera muy diferente que a otra persona, con lo cual realmente es muy complicado determinar un umbral de alérgeno para poder identificarlo en el etiquetado a partir de ese umbral, o no necesitar etiquetarlo si está por debajo. Es por eso que todavía realmente ni la FDA ni la Unión Europea han podido determinar para estos alérgenos cuál sería esa cantidad máxima permitida que puede estar presente en un alimento sin que pueda llegar a provocar ninguna reacción alérgica al consumidor. Sí que es verdad que tenemos dos productos, en este caso en la Unión Europea tenemos dos productos en los que sí que se está determinando un umbral, como es el caso del gluten y en el caso del sulfito, pero así a nivel general ya vemos que realmente no hay para el resto de los alérgenos ningún umbral. Esto realmente es porque sobre todo encontramos esta frase en la FDA, en la documentación que podemos siempre estar leyendo de la gestión de alérgenos, en el que nos dice que realmente tenemos que tener tolerancia cero. Esto quiere decir que a la mínima que se ha detectado un alérgeno en el alimento ya tendría que ser etiquetado. Es verdad que, como digo, pues tanto en la FDA, pues desde el año 2006 estoy yo leyendo y viendo publicaciones, borradores de distintas directrices, también tenemos la FAO, en el que, bueno, pues se están haciendo estudios. En el año 2013 la FDA también publicó una guía de etiquetado de alérgenos. Como digo, bueno, a excepción del gluten, del sulfito, pues el resto de alérgenos pues no tienen unos umbrales ni unas cantidades máximas ni mínimas. También es verdad que aquí, por ejemplo, en la Unión Europea, en la EFSA, se hizo referencia a la herramienta Vital, ¿vale? En el que, bueno, pues ahí sí que es verdad que se proponen, es una herramienta que tenemos un poco derivada de Australia y Nueva Zelanda, en la que, bueno, pues se propone como un cálculo estadístico del alimento en función de su potencial presencia, en función de la cantidad que podría estar presente, en función de la receta, en el que sí que es verdad que podemos encontrar unos umbrales basados en unas dosis de reacción mínimas, en el que, bueno, pues aquí podríamos determinar. Pero es verdad que esta herramienta que tenemos, que se llama Vital Program, no ha sido adaptada a la legislación de la Unión Europea, con lo cual realmente sí que la podemos usar como un poco como base, pero nunca como justificación para poder eliminar dentro de nuestro etiquetado alimentario la presencia o no de trazas de estos alérgenos. Como digo, aquí en la Unión Europea sí que es verdad que tenemos dos alérgenos que sí que están regulados. En este caso es el gluten y el sulfito. En el caso del gluten tenemos un reglamento que es el 824, que lo tenemos desde el año 2014, en donde, bueno, pues nos establece una serie de requisitos para poder declarar la ausencia o presencia reducida del gluten. Un alimento en el que se puede analizar que está por debajo de 20 ppm, partes por millón de gluten, pues este producto podríamos decir que es sin gluten, es decir, que un gluten por debajo de 20 ya no estaría causando, se ha podido demostrar que ya no está causando ninguna reacción alérgica al celíaco. Y cuando está por debajo de 100 ppm, pues ya podríamos decir que es un producto, es un alimento con bajo contenido en gluten. El objetivo realmente es porque hay una población bastante numerosa de personas celíacas o sensibles al gluten, en el que, bueno, pues sí que se pueden enfocar muchos más esfuerzos en poder medir qué cantidades generan más o menos reacción para así poderlo regular. Todo esto viene un poco motivado, ¿no?, por toda esta población de consumidores que presentan esta alergia. Y en el caso de los sulfitos, pues también se ha podido regular, en el que cuando tengamos presente 10 ppm por debajo
ya no sería necesario etiquetarlo, y si ya está por encima de los 10 ppm o 10 miligramos de sulfitos por kilogramo de producto o litro de producto, pues ya tendríamos la necesidad y la obligación de etiquetarlo dentro de nuestro etiquetado alimentario. ¿Dónde encontramos sulfito? Bueno, pues lo vamos a encontrar en vinos, en cervezas, en fruta y bebida y verduras, deshidratadas, en mariscos, en crustáceos, hay en zumos, en refrescos como antioxidante. Entonces, si realmente es una persona que sufre de hipersensibilidad a los sulfitos, bueno, pues ahí nosotros estaríamos ya mirando el etiquetado y ya quedándonos totalmente convencidos de que estaría bien etiquetado. En el caso de que está por encima de 10 ppm, pues aparecerá o debe de aparecer en la etiqueta, y si está por debajo, pues no aparecería. Otra siguiente pregunta que me han hecho, y esta también ha sido muy recurrente y también la he encontrado yo y se ha podido debatir cuando he estado auditando en industrias en las que están manejando harina de trigo, y es que, bueno, pues desde hace 2 años hacia acá aproximadamente, pues venimos encontrando que nos declaran contaminación de mostaza en la harina de trigo. Realmente se ha dado algunas contaminaciones de mostaza en los trigos dentro de la Unión Europea, que ha generado una gran preocupación dentro de la industria alimentaria y que ha provocado que se tengan que adaptar infinidad de etiquetados alimentarios que estaban usando como ingrediente la harina de trigo, y en la que se han visto obligados a modificar esta etiqueta y poder así identificar la contaminación cruzada a través de trazas de mostaza, ¿no? Él puede contener trazas de mostaza, pero realmente, y esta pregunta me la han hecho mucho en las industrias que he ido y que yo he podido ir viendo, es que realmente ha habido una contaminación cruzada generalizada de mostaza en el trigo. Bueno, pues realmente no ha sido tal así. Realmente se ha podido demostrar que hay muchísimos trigos dentro de la Unión Europea, y en concreto dentro de España, que los he podido ir auditando, en los que no se ha podido detectar presencia de mostaza. Esto realmente, bueno, pues sí que cuando ya han saltado algunas alertas ya de manera precautoria, pues se ha vuelto de forma generalizada esta presencia de mostaza, y también es un poco derivado a problemas, yo diría que, bueno, no quiero decir tampoco problemas, pero sí está un poco derivado de que los controles analíticos no llegan a ser tan precisos, y se ha podido ver o se ha podido deducir que quizás hay una confusión a la hora de poder determinar la proteína que está presente en el trigo, y estos controles analíticos pues no llegan a identificar bien la naturaleza de esta proteína, pudiéndola confundir con mostaza silvestre, que no llega a ser lo mismo que la mostaza, con lo cual de manera precautoria, por eso ha sido que se están etiquetando todos los trigos con posibles contaminaciones de mostaza. Como digo, bueno, pues puede ser eso, por una detección confusa de proteína, donde se está confundiendo la proteína del trigo con proteína de mostaza, o incluso con la semilla de lo que, bueno, pues que no está mal dicho, pero bueno, es una palabra que es muy andaluza, ¿no? El jaramago que tenemos de cuneta, que sí que suele estar en los bordes o que puede generar contaminación en plantaciones de trigo, y la semilla de este jaramago, que sería esa mostaza silvestre, pues puede generar confusión a la hora de analizar la proteína en estos ensayos inmunológicos que se están utilizando para detectar el alérgeno, como puede ser el ELISA o el PCR. Es quizás un poco por esto. De ahí la necesidad de buscar realmente una detección más precisa a través de ADN de la mostaza y del trigo para poderlo diferenciar. Pero bueno, como digo, de manera precautoria se están etiquetando de manera generalizada todos los trigos con esta contaminación, hasta que podamos encontrar métodos analíticos mucho más precisos, más suficientes, y que no nos estén dando estos falsos positivos que han generado realmente un tropiezo importante en la industria alimentaria, porque están teniendo que revisar o han tenido que revisar infinidad de etiquetados, desechar muchísimas etiquetas que se tenían en stock para poder elaborar y diseñar nuevas etiquetas, o que, bueno, que se han tenido que ingeniar para al final acabar identificando esta
potencial contaminación cruzada de mostaza en alimentos que tenían harina de trigo. Pero realmente, como digo, no es tan generalizado como se ha podido llegar a entender. Luego hay esto es una duda y a la vez también una conclusión a la que yo llego a través de las auditorías, y es que se confunde mucho el que si ya tenemos la advertencia de que puede contener trazas de, ya, bueno, pues no libremos de poder implementar controles adicionales, con lo cual realmente es suficiente con poder identificar en la etiqueta el puede contener y así ya tener que, bueno, pues librarnos de controles adicionales en nuestra industria. Pues realmente no. El que nosotros tengamos en nuestra etiqueta el puede contener nos sirve para poder informar al consumidor de una posible contaminación cruzada con ese alérgeno, pero no es suficiente, ¿vale? Y repito, no es suficiente para así garantizar la seguridad de los consumidores alérgicos. Es fundamental que en las industrias se implante controles adicionales en todo nuestro proceso de producción para así minimizar la presencia accidental de estos alérgenos. Con lo cual, ¿qué significa realmente la advertencia de puede contener y cuál es su propósito? Pues en primer lugar, nosotros lo que tenemos es que indicar que el alimento puede haberse visto contaminado con trazas en la manipulación que tengamos de ese alimento en nuestras instalaciones. Y nuestro objetivo es alertar a los consumidores, que no realmente quiere decir con certeza que esté esa traza o ese ingrediente contaminando nuestros alimentos, sino que existe la posibilidad. Es por eso que lo importante de estos controles adicionales para que, bueno, esa incertidumbre sea eso, una incertidumbre y no una garantía de presencia, porque si ya estamos contaminando de manera, por supuesto no de manera intencionada, pero sin controles preventivos, y bueno, pues al final acabamos teniendo casi total certeza de que está contaminado, realmente ya no sería una contaminación, sino que ya formaría parte como ingrediente en ese alimento. Por eso es importante, en primer lugar, esa potencial contaminación que quede identificado como puede contener, y que por supuesto implantemos medidas de control para que ese puede sea efectivamente una suposición y no una certeza. La declaración de puede contener no es una eliminación del alérgeno, sino que estaríamos informando al consumidor del riesgo de su presencia. Pero esto no va a sustituir el que tengamos la necesidad, la obligación de implantar buenas prácticas de fabricación. Algunas empresas realmente están colocando la advertencia sin evaluar realmente el riesgo, lo que esto al final nos está llevando a una sobreutilización de este etiquetado preventivo. Y esto realmente está reduciendo la confianza del consumidor y limita innecesariamente a personas que están sufriendo alergias. A diferencia de algunos alérgenos que sí que es verdad que, como hemos dicho anteriormente, tienen límites, bueno, pues no existen ni límites establecidos para esta advertencia, con lo cual también depende del nivel de riesgo que nosotros tengamos. Que tenemos que analizarlo y que tenemos que controlarlo, por supuesto. Que la incertidumbre existe y que el riesgo cero no está nunca, también es verdad. Pero bueno, en definitiva, al final, nosotros, independientemente de que lo estemos etiquetando de manera precautoria, y además en este podcast ya hemos hablado en otros episodios al principio sobre el etiquetado precautorio alimentario, ahí también hice bastante hincapié en que esto no quita que tengamos que establecer medidas de control para evitar estas contaminaciones cruzadas. Estas medidas de control puede ser desde separar ingredientes alérgicos, alergénicos con no alergénicos, el establecer procedimientos de limpieza enfocados a la eliminación de estos tipos de alérgenos, a tener programas de fabricación encaminados a no sufrir estas contaminaciones cruzadas, a la formación de todo el personal, identificar todos los posibles puntos de contaminación cruzada, establecer medidas correctivas, medidas analíticas, pruebas de alérgenos, límites internos, en fin, hay muchísimas buenas prácticas que nosotros tenemos que implantar y, repito, tenemos que implantar para evitar estas contaminaciones cruzadas. Y ya digo que esta es una duda que también me han hecho mucho a través de la página web de mis alumnos, y es un aspecto que también veo de manera muy reiterada en las auditorías, que no solo es voy a identificar la potencial contaminación cruzada y ya me ahorro el establecer todas estas medidas preventivas. Nosotros
tenemos que establecer todas las medidas preventivas habidas y por haber en nuestras instalaciones, y en función de todas estas medidas que ya tenemos implantadas, a partir de ahí es cuando evaluamos el riesgo, y si el riesgo pues, se ve que es posible, es donde ya haremos uso de este etiquetado precautorio. Por supuesto, recuerda que todas estas medidas preventivas y todas estas medidas de control tienen que ser previamente validadas y posteriormente verificadas de que están siendo eficaces. Y recuerda, la etiqueta puede contener no es suficiente por sí misma, sino que nosotros tenemos siempre que tener implantadas tanto buenas prácticas como evaluación de riesgos y analíticas para garantizar que este etiquetado es simplemente precautorio y no afirma la presencia de este alérgeno. Esto me encadena con la siguiente pregunta que me hacen a través de la página web, que cómo afecta la limpieza de mi equipo y de mis superficies a la seguridad de los alérgenos. Y es que realmente nosotros podemos tener distintos tipos de limpiezas. No todas las limpiezas tienen los mismos objetivos, y si nosotros estamos viendo requisitos de normas como puede ser BRC, IFS, ahí nos está diciendo que nuestros programas de limpieza tienen que tener siempre definido un objetivo. Y en este caso, que estamos hablando de alérgenos, nuestras limpiezas tienen que tener como objetivo la eliminación de posibles presencias, ¿no? La posible presencia de determinados ingredientes alergénicos cuando nosotros vamos a fabricar posteriormente un alimento en el que no queremos hacer uso de ese etiquetado precautorio y queremos implantar todas las medidas preventivas posibles para evitar esa contaminación cruzada, que es la tendencia, ya por suerte es la tendencia habitual, y lo encuentro ya también en muchas industrias alimentarias en las que como objetivo tienen la limpieza del etiquetado alimentario. Y es por eso, ¿no?, lo que decíamos anteriormente, que ya hacíamos un listado de todos nuestros alérgenos y si no estaba incluido en el ingrediente, pues ya lo poníamos como puede contener trazas de... Y esto pues nos está llevando a que hay muchísimos consumidores que ya desechan la posibilidad de consumir nuestros alimentos por posible presencia de este alérgeno, con lo cual es verdad que la tendencia ahora es a eliminar estos etiquetados precautorios, garantizando a través de las medidas preventivas y por supuesto a través de una eficiente limpieza la eliminación de este alérgeno. Nosotros tenemos que enfocar una limpieza según su objetivo. En este caso, como digo, si nuestro objetivo es eliminar determinados alérgenos, pues tendremos que ver cuáles son los puntos de transferencia, dónde pueden quedar residuos en por ejemplo, en nuestros equipos de trabajo, en nuestras superficies, a través de los operarios, a través incluso del flujo de aire y partículas en suspensión. Nosotros analizaremos todos estos focos potenciales de contaminación de nuestros ingredientes y de nuestros alimentos para así determinar cómo planificar esta limpieza, que como digo es muy distinta. Nosotros tendremos que no todo la limpieza nos sirve para igual. También es verdad que os digo que nosotros podemos implantar programas de limpieza con objetivos comunes. Limpieza, desinfección y eliminación de alérgenos, pues bajo un mismo protocolo de limpieza, y puede ser totalmente válido. Por eso mismo, porque ya lo hemos validado, que cumpliendo con todos estos parámetros en nuestro programa de limpieza, me está limpiando la superficie, me está desinfectando la superficie y me está eliminando restos de alérgenos. Es muy importante, ¿vale?, que cuando nuestro objetivo sea la limpieza de alérgenos, garanticemos que se eliminan todos los residuos de este alérgeno en todos los recovecos de la maquinaria, en todas las superficies de trabajo, en todos los utensilios que estemos usando para la fabricación de este alimento. Es importante porque así vamos a evitar esas reacciones alérgicas del consumidor, estamos garantizando el cumplimiento de la legislación y estamos también garantizando los cumplimientos de los requisitos de normas que podamos tener certificadas, y por supuesto me va a ayudar a minimizar esa necesidad de etiquetar el producto con la advertencia de puede contener, con lo cual estamos ampliando nuestro mercado de consumidor y evitando restricciones para consumidores alérgicos, con lo cual es todo ventaja que podamos eliminar este alérgeno a través de nuestros métodos de limpieza. Y como digo, bueno, pues en función también del tipo de alimento, del tipo de ingredientes que estemos manipulando en nuestras instalaciones, podemos usar desde una limpieza en seco, que es verdad que suelen ser usados en industrias como harina, especias, frutos secos, suelen ser métodos destinados o métodos a través del aspirado, del raspado, del cepillado, aire comprimido, que es verdad que esta limpieza pues tiene ciertas limitaciones porque no
no está garantizando realmente que se eliminen correctamente todos los alérgenos. Tendríamos que buscar métodos un poquito más eficaces, que ya sería a través quizás de la limpieza en húmedo, donde bueno, pues estamos llevando a cabo un enjuague, un lavado con espuma, otro enjuague, agua a presión. Aquí es verdad que es mucho más eficaz el poder eliminar restos proteicos alergénicos que se queden adheridos en la superficie y que bueno, pues está garantizándose de una manera un poquito más segura. Pero también tenemos que es muy común la limpieza por arrastre. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a arrastrar con mi propio alimento por esas superficies que están en contacto, estoy arrastrando durante un tiempo determinado. Ese producto que yo estoy usando para la limpieza será eliminado como producto no conforme y nosotros validaremos cuál es la cantidad mínima que tendremos que hacer pasar por nuestras instalaciones, por nuestras conducciones, por nuestra tubería, por nuestros depósitos, para garantizar que, digamos, este alimento ya me ha arrastrado los posibles alérgenos que quedaban de anterior producción, y cuando ya estamos garantizando que con este arrastre hemos limpiado nuestra superficie, pues ya, digamos, arrancamos con la producción. También tiene sus limitaciones porque esto no está limpiando al 100% todas las trazas y a lo mejor pues pueden quedar algunos recovecos en nuestras instalaciones, nuestros conductos, en nuestra maquinaria, que bueno, pues puede quedar ahí un tiempo un poquito más y luego al final presentarse como trazas en nuestro alimento. Sea cual sea el método que nosotros estemos utilizando, recuerda que siempre tendremos que validarlo, tendremos que hacer analítica, como ya hemos nombrado aquí, el método ELISA, el PCR, para garantizar en ese alimento que ya no tiene ese etiquetado precautorio que efectivamente no está contaminado con presencia de trazas. Una incorrecta limpieza o una limpieza inadecuada tiene consecuencias bastante graves porque podemos poner en riesgo la seguridad de nuestros consumidores que sean alérgicos y que una pequeña traza de esta contaminación cruzada puede desencadenar reacciones bastante graves. También podemos tener problemas tanto legales como de sanciones o provocar o necesitar retirar del mercado productos, que también hemos hablado en este podcast en algún episodio anterior sobre la gestión de crisis y cómo llevar a cabo retiradas de productos cuando se dé una contaminación cruzada, en este caso por alérgenos no declarados. Y aquí es verdad que si nosotros estamos un poquito metidos en la red de LinkedIn, pues seguro que verás que hay bastantes alertas sanitarias en las que se están produciendo retiradas de productos del mercado en el que pues se han visto contaminados por productos no declarados en el etiquetado, pues de alérgenos. Y esto realmente pues nos da una pérdida de confianza del consumidor y daño de reputación en nuestra marca. Si eres un consumidor que sufres de una alergia, pues realmente si esta marca te estaba generando confianza y te la han tenido que retirar del mercado, pues porque se ha dado una contaminación cruzada y era un producto que, por ejemplo, declaraba sin presencia de gluten y tú eres celíaco y que o sensible al gluten, que tú te encuentres que han retirado, pues yo casi que estoy convencida que esta persona no volvería a comprar nunca más esta marca porque pierde toda la confianza, ¿no? Pero es verdad que pues si implantamos buenos programas de limpieza y desinfección regulares, donde establecemos bien cuáles serían todos los protocolos de actuación, garantizamos un entrenamiento de todo el personal para la gestión y la manipulación de estos alérgenos y la implantación de buenos programas de limpieza, donde somos capaces de separar bien todas las zonas de producción, realizamos pruebas de validación de la limpieza. Todo esto nos está dando garantía, nos está dando nuestra propia confianza como industria alimentaria para que nuestro etiquetado sea fiable y sea de garantía para nuestro consumidor. Luego tenemos una siguiente pregunta, que esta también es muy reiterada y en el que vemos que me preguntaban, ¿no?, que cómo afecta o qué impresión tengo yo sobre el crecimiento en la industria de productos veganos y sin gluten. Pues realmente es verdad que hay un auge impresionante de la industria alimentaria que está fabricando productos bajo la certificación o bajo, ¿no?, la declaración de que son productos veganos y productos sin gluten. Realmente ya quizás nos hemos pasado un poquito de frenada con los productos sin gluten, en el que pues no tiene sentido que nosotros etiquetemos productos que ya sabemos que son sin gluten, como puede ser un tomate frito o una botella de agua incluso, en el que es confuso esa identificación en el etiquetado de sin gluten. Pero independientemente de eso, sí que es verdad que hay un auge importante de productos veganos en los que no está permitido el uso de ingredientes de origen
origen animal, y aquí es donde, bueno, pues tenemos que tener bastante precaución en el que, bueno, pues no aparezca, por supuesto, puede contener trazas de, por ejemplo, leche, huevo o pescado, que sí que son de origen animal. Aquí, bueno, pues hay una relación muy directa entre productos veganos y el que garanticemos que, por supuesto, no se vean contaminados de trazas con alérgenos que sean de origen animal. Ya hemos hablado anteriormente en una de las preguntas en lo que serían los productos sin gluten, porque hay controles muy estrictos. En este caso sí que hay una regulación de límites para poder identificar un producto sin gluten o bajo en gluten, con lo cual es bastante sencillo, y luego, bueno, pues tiene, como hemos dicho, un impacto bastante importante dentro de esta industria de productos veganos, el que, bueno, pues que tengamos una clara y absoluta seguridad de que este tipo de alérgenos no se encuentran presentes ni podrían estar presentes a través de la identificación de puede contener trazas de. Hay, como digo, un auge en estos tipos de productos, tenemos bastantes entidades de certificación que dan garantía a este tipo de alimentos, como puede ser la Sociedad Vegana o certificaciones también de libres de gluten. Hay también certificaciones no muy oficiales de libres de alérgenos. Todo esto, bueno, pues también hay que ponerlo un poquito en cuarentena, porque ya este auge está provocando que haya muchísimas certificaciones y identificaciones en el etiquetado que pueden llegar incluso a provocar una confusión al consumidor, el no saber quizás si algunas están reguladas o no, que tampoco el consumidor no tiene por qué saber si están reguladas o no. La industria alimentaria es la que tiene que ser responsable de hacer uso de reclamaciones dentro del etiquetado alimentario que tengan un respaldo de garantía detrás. ¿Qué certificado o qué organismos pueden certificar en este caso el gluten free, ¿no? el libre de gluten? Bueno, pues tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos hay organismos autorizados para dar y emitir este tipo de certificado a los productos que estarían libres de gluten. Tenemos certificaciones internacionales como puede ser Gluten Free Certification Organization, que sería de la FDA, que es un poquito más estricta que la Unión Europea. En este caso, para poder identificar un producto libre de gluten tiene que estar por debajo de 10 ppm. Luego tenemos la espiga embarrada, que es en el caso de la Unión Europea, en el que garantizamos una certificación por debajo de 20 ppm para poderla identificar como libre de gluten. También tenemos algunas certificaciones de gluten free de la FDA, bueno, pues que ya no son tan oficiales, pero que también existen. El Ministerio de Salud de Argentina también tiene un símbolo de libre de gluten para 10 ppm, y es verdad que en este caso, para poder identificar que están libres de gluten, pues requerimos de analíticas de laboratorios acreditados, de implantar, para podernos certificar, digo, ¿no? Implantar buenas prácticas de fabricación, pasar por auditorías regulares que garanticen que nuestro proceso sigue cumpliendo con todos estos estándares, analizar el correcto diseño de este etiquetado con la simbología o con los símbolos que están permitidos para este tipo de certificaciones, y realmente, bueno, pues todo esto está generando beneficios. Esta certificación genera beneficios para nuestro consumidor porque le generamos mayor confianza. Al final, este tipo de certificados con estos símbolos, pues cuanto mayor difusión se le dé sobre ellos, mayor confianza y mayor reputación va a tener dentro del mercado alimentario, y podemos acceder a muchísimos más consumidores con garantía, ¿no? Entonces, huye del uso como industria alimentaria de certificaciones que no están garantizando esta validez. Y bueno, pues en el caso, como hemos dicho, de Europa, pues la espiga barrada es la que realmente estaría certificando que son libres de gluten. Siempre elige una entidad de certificación que tenga acreditación y que tenga validez en el mercado. Bueno, pues yo creo que hasta aquí ya hemos resuelto las dudas que había recibido en materia de alérgenos. Recordarte que cualquier duda que tengas dentro de tu sistema de seguridad alimentaria, o con alguno de los requisitos de las normas, con dudas con respecto a requisitos legislativos, pues bien a través de mi página web o del correo electrónico contacto@marifemontes.com puedes mandarme la duda, yo iré recopilándola y la iré aglutinando según la materia para poder preparar un episodio del podcast y poder así resolverla. Espero que en este caso hayamos podido resolver dudas que tenías sobre alérgenos. Si ha sido así, agradezco muchísimo, que tan solo te va a llevar 2 minutitos el poderme dejar una recomendación, pues a través de
de LinkedIn o desde la plataforma en la que me estás escuchando, porque así, bueno, pues se entenderá, ¿no? que los algoritmos de estas plataformas desde las cuales me estés escuchando entenderá que este podcast es importante, es de calidad y así, bueno, pues será mucho más visual para el resto de los oyentes. También recordarte, por supuesto, ¿vale?, que todo lo que digo en los episodios quedan recopilados en los apuntes, que a través de la página web marifemontes.com vas a podértelo descargar el apunte de este episodio, donde, bueno, pues ahí desarrollo un poquito más, vas incluso a encontrar, por ejemplo, los símbolos que se usan en este tipo de certificaciones para que lo tengas ahí recopilados todos estos símbolos, y vas a poder tener los apuntes para, bueno, pues revisarlos en otro momento cuando puedas o quieras repasar algunas de estas dudas. Así que recuerda, puedes descargarte los apuntes en marifemontes.com. No olvides que te agradeceré enormemente si me dejas una buena reseña. Sin más, nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!